Y ahora sí, para empezar con los procedimientos, tenemos el PG01, control de documentos. Todos estos procedimientos que vamos a ver en la capacitación van a tener esta misma estructura. Va a empezar con un objetivo, un alcance, luego definiciones de algunos conceptos necesarios, luego las responsabilidades y documentos de referencia. Todos estos, si ustedes agarran alguno de estos procedimientos, van a ver esta misma estructura de documento. Bueno, lo importante del PG01 es cómo se identifican los documentos. Nos informa de cómo es que se están identificados los documentos en la empresa. Eh, Empiezan con abreviaturas. Primero las X, que van a representar la abreviatura del tipo de documento. Y lo vemos acá en esta tabla. Está a manera de leyenda qué va a significar cada letra. Por ejemplo, si vemos una M va a ser manual, un PG, procedimiento de gestión, uno D, otros documentos, y así sucesivamente. Luego tenemos una segunda parte representada por estas Y, que va a ser la abreviatura del área. Y para ello también tenemos esta tabla que nos van a informar sobre a qué área va a pertenecer ese documento. Por ejemplo, si vemos un documento que tenga LMM, vemos que va a ser del Laboratorio de Metales y Minerales. LMMLC, Laboratorio de Concentrados, LMMLG, Laboratorio de Geoquímica. Tenemos estas tres zetas que van a ser abreviaturas del nombre del proyecto o servicio. Y finalmente el número correlativo, que va a iniciar en 1, como este procedimiento que es el PG01, ha sido el primero, y luego va a aumentar de forma correlativa. Luego tenemos los documentos ISP, que son aquellos documentos relacionados a métodos analíticos desarrollados por el laboratorio, esquemas de certificación, en donde van a tener una numeración específica dependiendo de qué laboratorio o área ha desarrollado el método. A nosotros como metales y minerales nos interesa la codificación de esta área. Como vemos acá, la codificación, la numeración va a variar del 100 al 399 y del 600 al 799. Que no olvidar esa numeración, del 100 al 399 y del 600 al 799. Luego, en relación a la revisión, elaboración y aprobación de documentos, tenemos estas dos tablas que nos va a especificar quién tiene la responsabilidad de hacer esto. Para documentos transversales, que son documentos para toda la organización, y documentos específicos, que son específicos para cada área. Por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de elaborar los documentos específicos? Personal relacionado a la actividad. ¿Quiénes son los encargados de revisarlos? El jefe de área, y de aprobarlos, el gerente de línea. Asimismo, se piden los suplentes en caso de que el responsable de revisar o aprobar no se encuentre. Hay un suplente que puede ocupar esa responsabilidad. También se tiene el control y registro de los documentos, donde el área de QHC estará encargada de actualizar el F001, que es la lista maestra de documentos, y el F066, que es la lista maestra de registros. Y la distribución de documentos estará en el registro F005, lista de distribución de documentos, o por correo electrónico. Y acá tienen un ejemplo de estos dos formatos, el F05 y el F066. Todos los documentos que necesitemos buscar estarán en intranet local, donde podemos acceder desde cualquier computadora. Tiene el símbolo en el escritorio de una casita. Y también nos informa el PG01 sobre las modificaciones que se le pueden hacer a los documentos y la conservación como mínimo que se tiene que tener
de documentos relacionados a acreditaciones, que para aquellos documentos obsoletos se tienen que conservar por un periodo mínimo de 4 años, y para aquellos registros que no están obsoletos, que se encuentran vigentes todavía, como actas, reportes, informes de ensayos, certificados, registros demostrativos, se tienen que almacenar por 5 años. Eh, el PG01 también nos habla sobre cómo es que se tiene que hacer una corrección adecuada a algún error que cometamos al llenar algún formato. La manera adecuada de corregir un error de estos es haciendo una tacha del error, una tacha limpia, única, escribiendo nuestras iniciales a manera de identificación de la persona que realiza la corrección, y la fecha en que se hace la corrección. Y al mismo tiempo lo que hayamos querido escrito, lo que hayamos querido haber escrito correctamente al costado. Como vemos acá en el ejemplo, en esta segunda imagen, se hace una tacha limpia, las iniciales, la fecha y lo correcto al costado. Esto es muy importante, ya que ha sido motivo de varias no conformidades, y es por eso que es necesario que todo el personal sepa cómo corregir estos errores. Sin embargo, puede haber casos en que no es posible, dado el poco espacio que puede haber en los formatos para escribir iniciales y fechas, y se tenga que nuevamente imprimir documento y volver a escribir todo el formato ya sin errores. Bueno, estos son los registros relacionados al PG01, y luego vemos ahora el PG032, quejas y apelaciones, que tiene el formato que les hablaba anteriormente: objetivo, alcances, definiciones, responsabilidades, documento de referencia. Y bueno, ¿qué nos dice este documento? Nos habla sobre los pasos que se sigue cuando hay una queja por parte del cliente y partes interesadas externas. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se recibe una queja por parte del cliente? En primer lugar, se hace una recepción de la queja. Todas las quejas deben ser comunicadas por correo electrónico para su análisis e intervención si se considera conveniente. Y inmediatamente después se hace lo que es un acuse de recibo. Esta acuse de recibo significa decirle al cliente o a la parte interesada que ha hecho la queja que hemos recibido su queja, pero no significa que la vamos a procesar todavía. Tenemos que hacer un análisis para ello, en lo que es el paso 3, que es la procedencia de la queja, en donde se analiza si la queja está relacionada con un requisito del servicio, y si está, será considerada como procedente y deberá dar tratamiento según el PG03. También tenemos el escenario cuando la queja no se refiere a un requisito del servicio, sino a un aspecto subjetivo. Tal vez al cliente no le gustó cómo ha sido atendido, y el responsable del servicio ya determinará si la queja es procedente o no. Y se le hará una respuesta al cliente hasta 48 horas después de recibida la queja, indicándonos si procede o no procede su queja. Luego habrá una investigación para ver cuál ha sido el origen de la queja, qué acciones se van a tomar para corregir este reclamo y para que no vuelva a ocurrir, el cierre de quejas y la revisión por dirección. Para el caso de apelaciones, el cliente o proveedor del ítem de inspección o certificación puede solicitar la apelación sobre la decisión de no otorgar la conformidad. Hay un registro de quejas y apelaciones, que es el F021, y hay un seguimiento también de las quejas y apelaciones. También hay comunicaciones internas para cuando se hace la recepción del hallazgo, el registro del hallazgo, la evaluación inicial. Y es muy importante que semestralmente cada gerente de área realiza el análisis de los hallazgos internos, así como de los casos de servicio no conforme para su reporte al representante de la dirección. En el caso de diligencias,
que es un procedimiento a través del cual la comisión corrobora los resultados reportados por una entidad acreditada que han sido observados por sus clientes o destinatarios finales de sus servicios. Eh, bueno, en esos casos, que el cliente cuente con una muestra de dirimente custodiada por el Grupo Buró Veritas y requiera hacer uso del proceso de dirimencia, será entregado a la persona que el cliente comunique. Si tienen los registros de este procedimiento, ahora pasamos a ver el PG02, acciones preventivas y correctivas. Antes de empezar, muy importante la distinción entre acción inmediata y acción correctiva. Y como vemos en la diapositiva, la acción inmediata va a atacar directamente al problema. Su propósito va a ser limitar sus efectos y ponerlo bajo control. La acción correctiva, por otro lado, va a atacar a la causa raíz y su propósito va a ser evitar que el problema vuelva a suceder. Eh, por ejemplo, si nos encontramos en nuestro trabajo que había un incendio, una acción inmediata puede ser, eh, si es que estamos capacitados en ellos, agarrar un extintor y apagar el incendio. Pero ya la acción correctiva será buscar qué ha sido lo que ha causado ese incendio. Tal vez ha habido alguna conexión que ha causado algún cortocircuito, un cable pelado, cosas así. Bueno, nuevamente tenemos la misma estructura para ese documento. Y ese documento nos va a hablar de los pasos que se tienen que realizar cuando haya habido un hallazgo, eh, se detecte un hallazgo que se haya originado por alguna queja, algún servicio no conforme, auditorías, accidentes serios, revisión de desempeño del sistema de gestión. Luego de registrar el origen del hallazgo, se analiza si se requiere acción correctiva, usualmente si se necesita, se define la corrección y se hace un análisis de causa raíz. Como se puede ver, para todos estos pasos se hace uso de varios registros, bueno, en realidad que son solo dos, el F105, registro de acción correctiva y preventiva, que se usan para la mayoría de estos pasos, y el F070, que con ello vamos a hacer el análisis de causa. Bueno, se hace el análisis de causa, se define cuál va a ser la acción correctiva, considerando que estas deben eliminar las causas de la no conformidad detectada. Se define quiénes van a ser los responsables de implementar estas acciones correctivas y a continuación se van a establecer una serie de plazos para la implementación de acciones correctivas, acciones preventivas. El plazo para el cierre de las acciones correctivas y preventivas no debe ser los 90 días, salvo justificación comprobada. Luego se establece otro plazo de un máximo de 6 meses de la implementación de las acciones correctivas y preventivas, donde se va a evaluar la eficacia de estas, debiendo registrar la fecha de verificación en el formato F105. Luego, para las no conformidades relacionadas con acreditaciones, se realizará un seguimiento dentro de 90 días posteriores al cierre de acción correctiva. Así que no olvidar estos tres plazos de 90 días para cerrar las acciones correctivas preventivas, luego de 6 meses de implementar las acciones correctivas y preventivas para evaluar su eficacia, y de ahí 90 días adicionales que se realizará un seguimiento para el cierre de la acción correctiva. Bueno, acá vemos algunos de los métodos o herramientas que se usan eh, para hacer el análisis de causa raíz. Se usa, por ejemplo, las metodologías de los 5 por qué, diagrama de causa-efecto, tormenta de ideas, y también análisis de causa según el método de las 6M, que significa máquina, mano de obra, método, medio ambiente, materiales, medición.